Hagamos un breve repaso rapidito de 3D Max, lo que vimos hasta ahora. La parte de interfaz de 3D Max, vimos estas 4 ventanitas que le vamos a decir viewports. Cada uno tiene un punto de vista diferente del escenario, del entorno 3D. Perspective es una de las que más usamos, donde vemos las cosas justamente en perspectiva. Y después tenemos las otras tres que son vistas ortogonales o axonométricas, que son vistas sin perspectiva. Son muy útiles y vamos a ir usándolas en diferentes ocasiones. Para maximizar un viewport, primero lo seleccionamos, nos fijamos que esté activado porque está resaltado en amarillo, y Alt W para que ocupe la mayoría de la pantalla. Después tenemos, bueno, vimos que tenemos las herramientas de mover, de rotar y de escalar que vamos a aplicar después en los objetos. Con el mouse hacemos zoom con la ruedita, con el scroll. Presionando el scroll nos movemos de manera así lateral. Y si presionamos Alt y presionamos el scroll del mouse, como si hacemos este movimiento que se llama orbitar, y nos movemos alrededor de un centro, de un punto del espacio. Vimos también esta columna de aquí, que es muy similar a lo que conocemos en Unity como el inspector, porque acá está ubicado en el mismo lugar y además nos da las propiedades de los objetos que están seleccionados en este momento. Está dividido en pestañas, la pestaña creación es la primera, y tiene diferentes modos. Está el modo geometry, donde podemos crear cajas, cilindros, esferas y eso. También está el modo shapes, que vamos a ver hoy, que vamos a ver elementos que no son tridimensionales, pero que se convierten en tridimensionales. Podemos crear luces, podemos crear cámaras, etc. Y además tenemos el segundo panel, el panel de modificación, que es donde hacemos las modificaciones, valga la redundancia, a nuestros objetos, aplicándole modificadores desde esta lista de acá, que por ahora está vacía porque no hay ningún objeto en la escena. Vamos a ir al panel de modificación, yo voy a crear una geometría cualquiera, una caja por ejemplo. Ahí está, creé una caja. Mm, Vamos a recordar dos shortcuts muy importantes que son F3 y F4. F3 lo que hace es poner nuestra vista en estructura de alambre o en representación sólida. Acá vamos a ver aquí arriba en el nombre del viewport el tipo que estamos teniendo activo en este momento. Wireframe sería estructura de alambre, este modo de ver solamente las aristas representadas y las paredes son transparentes. Y F3 de vuelta lo pone sólido. Con F4 activamos y desactivamos lo que sería la sobreimpresión de las aristas sobre el objeto sólido. ¿Sí? F4 para mostrarlas, F4 para ocultarlas. Las aristas y las subdivisiones del objeto. Tengo la caja aquí creada, está seleccionada también. Vemos acá que dice One Object Selected. Si estuviese deseleccionada, por ejemplo, si hago clic afuera, por ejemplo, la puedo volver a seleccionar con la herramienta Select and Move, o Select and Rotate, o Select and Scale, o esta de acá, Select simplemente, hago un clic y la selecciono. Con los objetos seleccionados podemos ir al panel de modificaciones. En el panel de modificaciones tenemos el nombre del objeto, su color, se puede modificar también si hago clic en la de muestra. Y la lista de modificadores ahora está llena de los modificadores que son aplicables a este objeto. Abajo de la lista de modificadores vemos la ventana de modificadores, que es donde se muestran los modificadores aplicados. Ahora no hay ningún modificador aplicado, simplemente vemos el nombre de la primitiva box. Y debajo de eso tenemos los parámetros. Acá es donde se parece al inspector de Unity, porque acá vemos sus propiedades, podemos modificarlas, vemos las propiedades del objeto seleccionado, como en Unity. Parámetros. ¿Qué parámetros tenemos? Bueno, en este caso la caja tiene parámetros de largo, de ancho y de alto. Si hacemos clic en las flechitas que están aquí al lado de los valores, que se llaman spinners, que se llaman así, hago clic y arrastro sobre los spinners, puedo cambiar de manera dinámica, de manera bastante cómoda, los valores de estos parámetros. También puedo, por supuesto, ingresarlos manualmente, ¿no? Me hago clic aquí,
y pongo en 25, enter, y apliqué ese preciso valor. Y después tenemos tenemos tres parámetros más que son segmentos de largo, segmentos de ancho, segmentos de alto, que si tengo F4, por ejemplo, establecido como el default shading, o sea, sin el edge default, y modifico los segmentos, no voy a ver nada, porque esto solamente modifica la cantidad de subdivisiones. Si toco F4, ahí sí veo la cantidad de subdivisiones que hice, ¿sí? Porque ahí me muestra las subdivisiones. Bueno, ¿para qué me sirven las subdivisiones? Las subdivisiones permiten darle detalle a un objeto. Eso es muy claro, por ejemplo, en la esfera. Voy a venir acá a poner de creación, Geometry, creo una esfera, clic y arrastro, y creo una esfera. Voy al panel de modificaciones, veo sus parámetros, por ejemplo, tiene un parámetro de radius, ¿sí? Es decir, qué tan grande es esa esfera, y tiene un parámetro de segments, que tiene que ver justamente con los segmentos de altura, de ancho y de alto, y de alto, ancho y profundidad de la caja. Bueno, en este caso la esfera tiene solamente un parámetro de segmentos que modifica la cantidad de segmentos así, en general de la esfera. Voy a tocar F4 para que no veamos las subdivisiones. Y fíjense que en 33 segmentos, por ejemplo, esta esfera está bastante suavecita. Si la bajo, por ejemplo, a, no sé, 24, ya empiezo a ver ciertas líneas rectas que son las que forman la curvatura. Y si la bajo cada vez más, y ya empiezo a ver esto cuadradote. Pero esto no hay un número correcto, por supuesto, tiene que ver con cuál es el protagonismo que va a tener este objeto en nuestra escena. Si yo esta esfera la voy a ver muy de cerca, la voy a poder examinar, y va a ser un objeto que es importante en mi juego, en mi escena, y además la estética de mi juego es suavecita, es redondeada. Bueno, entonces voy a tener que darle segmentos a esta esfera para lograr ese aspecto redondeado. Si por el contrario, en la estética de mi juego es más bien low poly, y todo cuadradito y facetado, bueno, capaz se banca un 16. ¿Sí? O más, o menos todavía, un 8 también. Y esto puede ser una esfera aceptable en un juego. O puede ser que esta esfera se vea muy lejos y nadie se entera si esa esfera tiene 16 segmentos, 8 segmentos o 33 segmentos. Fíjense que la apariencia es la misma. Bueno, tiene que ver con cómo se vaya a ver. Entonces hay que hacer un equilibrio entre el detalle que va a tener nuestro objeto y el peso que va a tener este objeto, porque cada uno de estos polígonos es representado por la computadora, por el sistema, y necesita más poder de proceso, un objeto más complejo, que un objeto más simple, más sencillo. Así que, hablando de detalle, no solamente es para la representación del objeto que le vamos a poner segmentos, sino también para su eventual deformación o animación. Ustedes saben que una animación, por ejemplo, podría ser que este objeto salte, por ejemplo, una animación así. Pero también podría ser una animación por deformación, como por ejemplo los personajes de un videojuego que tienen un brazo y lo doblan, ¿no? Lo flexionan. Ese brazo es un solo objeto que está siendo deformado. Se está doblando, se está plegando. Bueno, para que haya pliegues en los objetos 3D, hace falta que haya segmentos. Los voy a mostrar con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner aquí a esta caja, le vamos a poner un modificador bend. Ustedes este modificador ya lo conocen, lo han usado en el TP de la tortuga, por ejemplo, para doblar sus patitas o su cuellito. Bueno, el bend, si le doy, lo selecciono acá en el panel de modificaciones, ¿sí? Recordemos esto, el panel de modificaciones, me
me muestra los modificadores apilados, ¿sí? Usualmente esto se llama el modifier stack o pila de modificadores, ¿sí? Los modificadores se van sumando unos a otros. Acá le sumamos a la caja el modificador bend. Si hago clic y arrastro el parámetro angle, lo que voy a darle a este bend es justamente ángulo, así lo estoy doblando. Fíjense que el modificador tiene esta caja anaranjada, a las cajas estas que dan una idea de cómo está aplicándose la herramienta, se le llama gizmo. El gizmo, esta cajita anaranjada, el gizmo del bend me da a entender que quiere doblar mi caja de esta manera como curvada. Pero la caja simplemente se inclina. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente subdivisión, los suficientes detalles para seguir esa forma. Si yo quiero que esto efectivamente trate de seguir la forma del bend, necesito darle subdivisiones de altura a esta caja, que esté cortada. Box, si vuelvo a Box, fíjense que estoy acá en el panel de modificaciones. Si selecciono Box, vuelvo a los parámetros de la caja y se sigue aplicando el bend. Esto es algo de una de las cosas poderosas que tiene el stack de modificadores. Los tengo ahí visibles, puedo modificar sus parámetros y además puedo ir como en el tiempo, ¿no? Volver hacia atrás a cuando esto era siempre una caja y, por ejemplo, darle más segmentos de altura. Voy a tocar el F4 y voy a darle un segmento de altura. O sea, perdón, un segmento más. Ahora ahí tiene dos. Uno, dos. Y fíjense que está tratando de seguir el gizmo de el bend. Y si vuelvo a Box y le doy más segmentos de altura, cuanto más segmentos le doy, mayor es esta curvatura que está logrando, este detalle. Y si le doy un montón, ahí tengo una curva red, suavecita, hermosa. Pero un objeto más complejo y por lo tanto que pide más poder de procesamiento para ser representado. Así que, repito, es necesario que hagamos un equilibrio entre detalle eh, y el peso de nuestro objeto. Y ese equilibrio tiene que estar siempre apuntado hacia cuál es el protagonismo que tiene este objeto en la escena. Si esto va a estar muy cerca del usuario o muy cerca del espectador, o va a ser de gran importancia dentro de nuestro juego, le podemos dedicar más polígonos. Porque es lo que necesitamos para tener una buena experiencia del usuario, que el objeto esté bueno, bien detallado. Si va a estar allá en el fondo, nadie lo va a ver y a lo mejor pasa desapercibido, menos polígonos, menos detalle, menos todo. Para justamente el recurso que nos ahorramos sacándole detalle a un objeto, se lo ponemos al objeto que necesita detalle. Bueno, perfecto, sigamos adelante. Y vimos también de ciertos modificadores, por ejemplo, en una caja, voy a quitar los segmentos de... Recuerden que si hago botón derecho sobre un spinner, lo pongo su valor en su mínimo. ¿Sí? El mínimo valor de un segmento es 1. El mínimo valor, por ejemplo, de alto es 0. ¿Sí? Puede hacerse un plano esto. Bueno, haciendo botón derecho sobre el spinner de ese valor. Vimos también modificadores como el Edit Poly. Si le aplico el modificador Edit Poly a esta caja, el Edit Poly me permite acceder a los subobjetos de un objeto. Acá tengo un vértice, acá tengo un edge, ¿sí? O sea, las aristas. Border, acá no tengo ningún border porque los borders son aristas que están cerca de un agujero, o sea, alrededor de un agujero, este objeto no tiene agujeros. Polygon, las caras estas, y así. Y element, bueno, element son diferentes objetos cuando hacemos un objeto compuesto por otros objetos, element son cada uno de esos objetos componentes. En este caso hay un solo objeto componente. Y vimos, por ejemplo, que podemos utilizar los subobjetos, es decir, estas selecciones dentro de un objeto, para aplicar, por ejemplo, herramientas de transformación. Mover, rotar y escalar. Puedo mover un vértice, y de esta manera modificar radicalmente la forma de una figura. Puedo, por ejemplo, seleccionar un polígono
también moverlo, escalarlo, ¿por qué no? También, ¿sí? Agrandarlo o achicarlo, y rotarlo si hace falta, quisiera, en diferentes ejes. Muy importante, por favor, utilicen, esto también se llama gizmo, ¿sí? Esta herramienta que me permite, perdón, esta ayuda visual que me permite manipular una herramienta. Entonces, el gizmo de la herramienta mover son estas flechitas. Si quiero que se mueva para la derecha, por ejemplo, no lo agarren del diome y arrastren, porque lo más probable es que se le escape un poquito para arriba, un poquito para abajo. Seleccionen la flechita. Ahí se pone amarilla, plin, y la arrastran y no le pueden errar. Lo mismo que si quieren ir para arriba. No lo agarren el medio, porque eso va a dar una poca precisión a la hora de modificar las cosas. Utilicen la flechita. Lo mismo con la herramienta rotar. La herramienta rotar tiene sus arcos aquí que me dan ejes específicos de rotación. Si lo agarro del medio, ¿sí? El eje no es específico, hace como un giro en cualquier eje. Y lo mismo con la herramienta escalar, digo. Si quieren escalarlo, que sea más grande, se hace desde el centro. Se escala de manera proporcional en todos los ejes. Si quieren que sea más alto solamente, utilizan un solo eje. Bueno, importante entonces la manipulación, el dominio de los gizmos de las herramientas. Bueno, y eso con respecto a la Edit Poly. Y de Edit Poly vimos un par de herramientas. Sí, dudas, Una preguntas. pregunta. Claro que sí. Con las herramientas de ahí arriba de rotar, escalar y mover, Sí. es como que ignora los segmentos que tiene y como que no tiene que tener muchos segmentos para que copie exactamente la forma que vos le das. Mira, no, los segmentos los respetan. A ver, si yo, por ejemplo, agarro el objeto en su totalidad, fíjate acá, Edit Poly está azul. Eso significa que estoy seleccionando el objeto completo. Y lo roto, ¿sí? Roto los objetos y subobjetos todos juntos, como congelados. Ahora, si selecciono un polígono, lo que yo roto es ese polígono solamente, y el resto de los subobjetos quedaron ahí secos. Ahora, si te referís a, por ejemplo, a las subdivisiones de la caja, una vez que yo hice modificaciones a nivel de subobjeto, cuando yo hago una modificación, por ejemplo, de segmentos, rompo todo. ¿Sí? ¿Ven? Se rompe completamente. ¿Por qué? Porque los vértices y las aristas y los polígonos están numerados. Y Edit Poly lo que hace es seleccionar, por ejemplo, agarro el polígono 7 y lo muevo y lo escalo y lo roto. Si yo modifico la cantidad de polígonos, el polígono 7 pasa a ser otro, pero el Edit Poly mueve el polígono 7, que andás a saber dónde quedó, cómo quedó orientado, se rompe todo. No sé si esa era tu pregunta, pero el Edit Poly hay que asignarlo una vez que ya tenés tu primitiva dividida como querés. Y si después querés volver a dividirlo, hay herramientas que te permiten dividir la figura, pero ya no es desde Box, sino es de Edit Poly para arriba. ¿Sí? Ya vamos a llegar a eso. Pero no ignora las subdivisiones. Yo, por ejemplo, puedo, no sé, agarrar este edge y es una subdivisión que yo modifico de manera independiente. O puedo agarrar dos, si quiero. Control presionado, agarro dos. ¿Sí? No sé si era Una esa. pregunta. Dale. ¿Viste cuando querés rotar en 15 grados, 30 grados? ¿Hay Sí, algo que te permite hacerlo así en números cerrados? sí, este botoncito acá. La A y la S son los shortcuts para los snaps o los forzados. La S, perdón, la A de ángulo es el snap de ángulo. Entonces, por ejemplo, yo quiero acostar este objeto, activo la herramienta rotar, toco la A para que se active el snap de ángulo, o simplemente hago clic acá también si quiero.
agarro el eje en el que quiero acostarlo, clic y arrastro, y fíjense que ahí aparecen los grados, y salta de a 5. Y ahí, con total precisión, los giré 90 grados. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, bien, ahora lo que yo quiero mostrarles es lo siguiente. O sea, con el Poly creo que estábamos, vimos por supuesto un par de herramientas más. Ustedes lo vieron en el TP de modelado poligonal, el extrude, el inset, el bevel. Pero bueno, para eso están los tutoriales que ya subí. Ahora, quiero mostrarles una manera más de eh, hacer modelado que se llama modelado en base a splines. Vamos a ver de qué se trata. Voy a seleccionar todo con control A. Lo voy a eliminar. Control A. Chao. Eso fue todo. Toco la Z para sentarme en mi viewport aquí en este espacio. Y voy a mostrarles una cosa. En el panel de Geometry, en el panel de creación tengo el modo Geometry que me permite crear estas primitivas. Les cuento que de este menú pueden pasar de Standard Primitives, que son estas que están acá, a, por ejemplo, Extended Primitives, que son otras primitivas, pero con un poquito más de opciones. Por ejemplo, Chamfer Box, que es una caja, pero suavizada. La hago igual, y después muevo el mouse un poquito y suaviza la cajita. Y es una manera muy rápida de tener una cajita suavizada. Después, si quieren chusmearlas, están acá en Extended Primitives. Y hay muchos más, como ven. Pero quería mostrarles estos dos. Ahora, vamos a pasar de shapes, perdón, de geometry a shapes. ¿Y qué son shapes? Shapes son líneas, objetos bidimensionales en el espacio. Como su nombre lo indica, splines es el apócope de spatial lines o líneas espaciales. Y tenemos, por ejemplo, cosas como un rectángulo. Aquí toqué algo que no quería. Algo como un rectángulo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Por ahora, esto es simplemente una línea en el plano. Fíjense que se acostó sobre el plano. Si yo quisiera, por ejemplo, tenerla así como una pared, este rectángulo, lo que debería hacer es pasar a una vista ortogonal. Por ejemplo, front. Toco la F, voy a front, y pinto el rectángulo desde acá. Listo. Vuelvo a perspective y tengo el rectángulo. Pero miren dónde lo hace, en el 0. Ahí, lo puso justo al 0. Y si toco la L, voy a left y pinto otro rectángulo. Fíjense, lo hace en 0. Entonces, las splines, cuando las dibujo, cuando las pinto, se hacen en 2 dimensiones en un plano. Y esto es importante marcarlo. Vayamos al panel de modificaciones de este rectángulo. Se llama rectángulo 003, se supone que es amarillo, y tiene 3 grupos de propiedades, grupos de parámetros. Rendering, Interpolation y Parameters. Rendering hace referencia a las características de este objeto al ser representado, ya sea en el viewport o cuando hacemos un render. Render se le llama el proceso de pasar la escena 3D, como la estamos viendo, a una imagen bidimensional. Bueno, ustedes pueden decir, esto es bidimensional, es una pantalla donde estoy viendo los objetos 3D. Bueno, pero el render implica también la aplicación de efectos, el cálculo de luces, ciertos procedimientos que hacen que la imagen sea, nada, como enriquecida por diferentes cosas que podemos aplicar. En 3ds Max el render se hace, por ejemplo, con Shift Q. Q de Quick Render. ¿Sí? Shift Q, hago un render. Ahí está, dice, este es el render de las líneas que hice.
Por defecto, acá en rendering van a tener ustedes sus líneas siempre con el Enabling Renderer desactivado. Entonces, si ustedes crean unas líneas y después las quieren renderizar con Shift Q, lo que van a ver es esto, la cosa negra. ¿Sí? Entonces, para que se vean en el renderer, perdón, seleccionan la línea, Enabling Renderer, hacen Shift Q, y ahora la ven. ¿Sí? Bueno. Ahora ya vamos a volver a esto del render. Veamos parámetros. Fíjense que tiene poquitos parámetros. Sencillo, parámetro de largo, parámetro de ancho, y este parámetro muy bello, muy mono, ¿no? Que es el corner radius. Básicamente me da una redondez en las esquinas. Y acá estaría bueno ver esto. Fíjense que la redondez esta no es tal, no es una curva, sino que es una secuencia de rectas que en ángulo terminan configurando un borde redondeado. La cantidad de segmentos que conforman el redondeo de esta spline está dado por el número de interpolaciones. Interpolation. ¿Sí? Está en 4 en este momento. 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué sería? 1, 2, 3, 4. Es la cantidad de vértices, ¿sí?, intermedios que se generan en la esquina. Si yo subo la cantidad de steps, ¿sí?, ya es mucho menos perceptible esa dureza, ¿sí?, y es mucho más suavecita. Y si la bajo, por el contrario, puede ser que directamente haya cero vértices intermedios. Y yo tenga que ir agregándole a uno hasta estar conforme con el detalle. Ahora, ¿para qué me sirve esto en particular? Bueno, el primer método de modelado por splines que les voy a mostrar se llama Extrude, es el modificador Extrude. Y no es la herramienta Extrude que está dentro de BitPoly. Es un modificador independiente aparte que se agrega directamente al objeto. Al rendering lo desactivé, ¿no? Pues si yo toco Shift Q, ya no lo veo. Ahora, si le aplico el modificador Extrude, lo que hace el modificador Extrude es rellenar la línea y darle una altura, que la altura está determinada por el parámetro amount, en este caso 25. Podría ser 0, o podría ser negativo inclusive. Entonces, siempre que necesiten una cosita, un rectángulo redondeado, es muy fácil lograrlo con esta línea. Bien. Y fíjense que si toco F4, veo las subdivisiones, la cantidad de polígonos. Acá veo 1, 2, 3, 4 polígonos, ¿sí? Porque hay 1, 2, 3 vértices intermedios, porque el rectángulo tiene 3 steps, 3 pasos de interpolación. Y la cantidad de interpolaciones que tenga el rectángulo va a repercutir en la cantidad de polígonos que tenga el extrude resultante. Entonces, de vuelta llegamos a este caso de tener que pensar en el equilibrio entre detalle y complejidad o peso de nuestro objeto. ¿Qué tan protagonista va a ser de nuestra escena? ¿Con qué detalle va a verlo el usuario? Si esto fuese, no sé, imaginemos que es no sé, una puerta, ¿no? Una puerta así medio galáctica que se va a desplazar así. Y vamos a entrar a un lugar. Bueno, le voy a pasar por acá. Si estamos en un first person shooter, le voy a pasar por acá y lo voy a ver bastante de cerca. Entonces, estaría bueno que
Yo creo que este es un nivel de detalle aceptable. Ahora, si esto en realidad es, no sé, una tarjeta, tipo una SUBE, ¿no? O una Visa, ¿no? Lo que voy a hacer compras en un juego. Y lo voy a ver chiquitito así, porque otro personaje me la va a estar acercando. Y yo los steps los bajo a, no sé, 2. Ya es totalmente aceptable, ¿sí? Porque el protagonismo de este objeto no es tan importante. Entonces es importante hacer el equilibrio, recuérdenlo, por favor. Bueno, ahora, no es demasiado impresionante esto, aunque a mí me parece muy útil el tema del redondeo y eso, pero afortunadamente tenemos un montón de diferentes tipos de líneas. Tenemos rectángulos, tenemos círculos. El círculo, fíjense que como lo dejé con 2 pasos de interpolación, el círculo que creé también se creó con 2 pasos de interpolación. En este caso, ya me parece un poco muy poco, ¿sí? Vamos a poner un 6 ahí. Al círculo le aplicamos un extrude y le damos a mount, listo. Bien. Eso es un cilindro, ¿sí? O sea, sería una tontería hacer en 2 pasos lo que se puede hacer en 1 para hacer un cilindro. Pero lo que tienen los splines es que son muy versátiles porque se pueden editar. Así como está el edit poly, que edita cajas, edita esferas, edita geometría, está el edit spline. Le puedo aplicar un edit spline al círculo, desplegarlo, acceder a los subobjetos del círculo y modificarlo. ¿Sí? No sé. Y el extrude resultante se va a adaptar. ¿Mm? Entonces, esta manera de modelar en base a siluetas es súper útil, porque me permite muy rápidamente lograr esos modelos de objetos que son que se definen muy bien con